del Real Decreto en España, legal, y que ya sabemos cuáles son los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos que existen y los diferentes esquemas que también existen, pues lo siguiente sería pasar al dimensionado, ¿no? Antes de hacer la instalación, para hacer una instalación correcta que funcione adecuadamente, el punto crucial, siempre lo hemos dicho en el censo solar, es el dimensionado. Un correcto dimensionado ahorra casi el 90% de los problemas que da una instalación luego en el futuro. Entonces, para tener un dimensionado de los sistemas fotovoltaicos, en concreto los autoconsumos, hace falta tener un criterio. ¿Cuál va a ser el criterio sobre el que nos vamos a basar para hacer ese dimensionado? Entonces, según sea el tipo de sistema que tenemos, habrá un criterio u otro. Por ejemplo, en una central fotovoltaica, el criterio principal será el beneficio económico, es decir, que la central sea rentable económicamente, aunque por supuesto tiene otras ventajas, como son las medioambientales y de soberanía energética. El principal criterio para invertir en una central fotovoltaica sería que esa inversión diera unas rentabilidades posteriores. Por otro lado, tenemos los sistemas de autoconsumo, que ya hemos visto, los sistemas de autoconsumo siempre están asociados a cargas eléctricas. Ahí ya no es tanto el beneficio económico, que también, sino más bien está enfocado a un ahorro económico. Es decir, un cliente determinado, ya sea industrial o doméstico, tiene una factura que pretende reducirla o incluso llevarla a cero. Pero para eso se implanta un sistema de autoconsumo y el dimensionado debe estar orientado en ese sentido, en que el ahorro económico sea el máximo. Por supuesto, siempre el sistema fotovoltaico, los temas medioambientales son fundamentales, pero a la hora de dimensionar la instalación, lo que debe privar en este caso es el ahorro económico. Por otro lado, los sistemas autónomos con una acumulación, es decir, un sistema aislado, ya sea de una vivienda o dispositivos eléctricos industriales, no es tanto el beneficio económico ni el ahorro económico, sino cubrir las necesidades que existen. Es decir, si en una estación meteorológica hace falta instalarla en cierta localidad, por supuesto vamos a intentar que la implantación del sistema sea lo más rentable posible, pero lo fundamental es cubrir las necesidades eléctricas de esos dispositivos. Es decir, no por ahorrar en dinero puede el dispositivo o el sistema aislado dejar de funcionar, ¿no? Si vamos a garantizar que una vivienda, por ejemplo, tenga suministro eléctrico dentro de un rango de consumo, no por ahorrar hay que poner menos baterías para que esa vivienda después no tenga fallo de suministro. Entonces ahí siempre va a ser el criterio dimensionado, es el cubrir las necesidades eléctricas. Y por último, los sistemas de bombeo es, por supuesto, pues las necesidades de bombeo, es decir, hay un determinado volumen de agua que hay que extraer por ejemplo, regar diferentes cultivos, pero también puede ser el ahorro eléctrico, por ejemplo, el sistema de bombeo que están conectados a la red, donde ya funciona el bombeo y que está garantizado que las necesidades se van a cubrir. Si están los sistemas fotovoltaicos para ahorrar. En ese sentido sería como una mezcla entre un sistema de autoconsumo y un sistema autónomo con acumulación. Para decidir sobre todo el beneficio económico y el ahorro económico, es muy importante elegir un parámetro adecuado para ello. Este parámetro normalmente es el LCOE, es decir, el coste que tiene la electricidad, ¿no? El coste unitario que tiene la electricidad. Entonces, para determinar cuál es el LCOE, existe esta fórmula de aquí, que parece algo compleja, pero que no tiene, cuando se estudia mínimamente, no tiene mucha dificultad, donde básicamente arriba se ponen los costes y abajo se pone la energía generada. Así tendremos una variable que sea un cociente entre el dinero que me cuesta una unidad energética determinada. Para ello, pues el principal variable es el capital, la inversión inicial, es decir, lo que nos va a costar directamente el sistema fotovoltaico, y luego los asociados al mantenimiento y a la inflación durante los años de operación de ese sistema. En el denominador tendremos la generación eléctrica, la generación que crea nuestro generador fotovoltaico. Por supuesto, como ya sabemos, esa energía, ese eje sub I, dependerá de la potencia que instalemos, que dependerá a su vez del capital que nos vayamos a gastar para instalarlo, de la irradiación del lugar, de las horas solar pico que existan en ese determinado lugar y, en menor medida, aunque también influye, de la temperatura ambiente de ese sitio. Por supuesto, esto es bajo determinadas condiciones. A su vez, la irradiación depende de la inclinación, del sombreado, la temperatura ambiente también puede depender de la inclinación o puede depender de la orientación que le demos. Es decir,
La irradiación y la temperatura después tendrá otras variables que también dependan de ella, pero la energía generada básicamente depende de la potencia, de la radiación que le llega al generador y de la temperatura al que trabaja. Entonces, una vez que tenemos los costes y la energía, podemos saber el LCOE, es decir, cuánto cuesta la energía que nosotros generamos. Por ejemplo, para saber si un sistema de autoconsumo sería viable con una acumulación, se podría calcular simplemente el LCOE de lo que cuesta introducir esas baterías en el sistema. Si yo he cogido aquí dos ejemplos, uno de acumulador de plomo ácido, otro de acumulador de litio. He cogido uno típico, que cuesta 160 euros por kilovatio de capacidad, que es un precio más o menos que está actualmente en el mercado, a veces un poquito más, a veces un poco menos. Los típicos ciclos que tiene una batería de plomo ácido son 1500 ciclos, es decir, las veces que pueda cargarse y descargarse una batería de plomo ácido son 1500 ciclos. La profundidad de descarga de esta acumulación, pues del 80%, es decir, de la capacidad que tiene la batería, solo se puede utilizar un 80%. Y ahí me sale un LCOE del 0,14. Para hacer ese cálculo, lo que he hecho es los costes arriba, es decir, 160 euros por kilovatio de capacidad que me cuesta la batería de plomo ácido, entre la energía que me da esa batería, que son 1500 ciclos, o sea, por cada kilovatio hora, por una profundidad del 80% y he puesto una eficiencia del 95. Si hacemos esta cuenta, sale 0,14 euros por kilovatio hora, que es un precio que está parecido o algo superior al de la electricidad actualmente. Entonces, si tenemos en cuenta que un sistema de autoconsumo ya cuenta con una conexión a red, en principio la electricidad de esa conexión a red va a rondar este precio, incluso menos. No parecería muy rentable, aunque habría que hacer un estudio en profundidad, poner un sistema de acumulación. Otra cosa será ya si la legislación eso lo primara o lo penalizara, o si hubiera un sistema donde por un sistema flexible de tarifa, donde inyectar una determinada hora, consumir una determinada hora, fuera beneficioso para el consumidor. Pero en general estamos viendo que una batería de plomo ácido, solo la batería que da, esto no la genera, es decir, solo la que acumula. Por supuesto, luego tiene que venir la energía de los paneles, inyectarla en la batería, adquirir un regulador, que eso no está contemplado en el cálculo, ya nos sale un precio un poco superior a la electricidad actual. Es por eso que una de las perspectivas que nosotros vemos más importantes en los sistemas fotovoltaicos es la reducción del precio de los acumuladores, que siempre han estado bajando. Cuando esto baje por debajo de 0,10, podemos decir que los sistemas fotovoltaicos cambiarán completamente. Si nos vamos a un sistema de acumulación de litio, estas son las típicas características que ahora mismo están en el mercado. 1000 euros por kilovatio hora, bastante más ciclos que la de plomo ácido, 1500, una profundidad de descarga parecida del 80%, y haciendo esos cálculos, pues poniendo arriba la capacidad la cantidad de energía que puede acumular durante toda su vida la batería y los costes y la capacidad de energía que puede generar la batería, nos sale 0,53, es decir, un precio muy por encima de lo que está ahora mismo la electricidad de la red. En este sentido, el principal reto, ya hemos dicho, es que los precios de la acumulación bajen. Entonces, por ejemplo, ahora que va a salir la Powerwall 2 de Tesla, ¿no?, que tanta repercusión mediática ha tenido, pues dicen que va a costar unos 7.000 euros y va a tener una capacidad de 13,2, así viene la ficha del fabricante. Garantizan una vida de 10 años, de un ciclo diario, es decir, 365 días durante 10 años, por 3.650 ciclos, es lo que dará esta batería durante toda su vida. A lo mejor luego sigue funcionando, pero lo que garantiza el fabricante es esto, 3.650 ciclos, con un precio unitario de 7.000 entre 13,12, que sale 530 euros kilovatio hora. Es decir, si nos fijamos por el que he puesto antes de acumulación de litio, es casi la mitad, es decir, ha bajado muchísimo el precio. Lo que promete el fabricante es bajar casi a la mitad el precio de los acumuladores. La profundidad de descarga seguirá siendo del 80% y una eficiencia, dicen, del 90%. Si calculamos el LCOE, ponemos por encima los costes y abajo la generación, nos sale un 0,20. Es decir, todavía estaría por encima de los acumuladores de plomo ácido, aunque sí es verdad que bajaría mucho el precio, el LCOE de los ion litio que hay ahora mismo en el mercado.
¿Cuáles son las condiciones administrativas que nosotros hemos identificado que existen en un sistema de autoconsumo? Es decir, para hacer un dimensionado de autoconsumo, hará falta primero identificar cuáles son las condiciones administrativas y contractuales que existen en un sistema de autoconsumo. Nosotros hemos identificado 4 casos. El primer caso de ellos es aquel que no se percibe remuneración por la inyección de la energía. Es decir, una inyección cero, que es el caso que se planteaba antes del Real Decreto 900-2015, era imponer dispositivos de inyección cero y que el sistema de autoconsumo fuera válido solo cuando la demanda y la generación de electricidad por el módulo fotovoltaico fueran simultáneos. El caso 2 sería que el caso del precio de la compra de electricidad es mayor que el de venta. El caso 3 que hemos identificado es todo lo contrario. El precio de compra de electricidad es menor que el de venta. En este caso, como el precio de compra es menor que el de venta, es decir, el de venta es mayor, podemos vender a un precio mayor que el que compramos, el dimensionado sería análogo a una central fotovoltaica. Es decir, ahí sí perseguiríamos quizás el beneficio económico, ya que lo interesante sería, siempre que no nos pusieran ninguna limitación, inyectar toda la energía posible en la red. Y por último, habría un cuarto caso, que es que los precios de compra y venta, el precio al que compro la electricidad y el precio al que lo vendo, coincidieran. Eso sería equivalente a que existiera un balance neto mensual o anual. Entonces, en el caso de que, en este caso 3, dimensionaríamos la instalación como una central fotovoltaica, es decir, primaría el beneficio económico, y ahí lo limitante sería la inversión que quisiéramos hacer. Y en el caso 4 también sería más o menos así, es decir, como los precios de compra y venta coinciden, no me importa inyectar a la red porque nunca voy a perder dinero, entonces intentaría siempre maximizar la inyección a la red. El caso 1 y caso 2 son casos más complejos, ya que ahí lo que prima es que la curva de demanda y la curva de generación sean lo más parecida posible. Entonces, poniendo una potencia u otra, perderemos energía en la red porque a lo mejor le inyectaríamos toda la red y nos pagaría un precio menor, o simplemente se generaría energía que no percibiríamos, ¿no? Que no percibiríamos ningún beneficio por ello. Para dimensionar estos dos casos, el caso 1 y el caso 2, que es lo que queremos nosotros contar hoy aquí, hemos creado, bueno, existen ya, aunque algunas variables sí las hemos desarrollado nosotros, diferentes variables que son importantes para ello. Entonces, las dos más importantes son el índice de autoconsumo, es decir, la energía que se autoconsume entre la energía que se genera. La energía de autoconsumo es la energía que hemos generado y que hemos consumido en el lugar de la instalación. La EFV es la energía que generamos con los módulos fotovoltaicos. Y por otro lado está la fracción solar, que es la energía que se autoconsume entre el total de la demanda que nosotros necesitamos. Cuanto mayor sea el índice de autoconsumo, menos energía se perderá de la que generamos. Cuando mayor sea la fracción solar o el índice de autosuficiencia, seremos más autosuficientes respecto a la red. Es decir, un índice de autoconsumo 1 significaría que toda la energía fotovoltaica se autoconsume, es decir, se consume en la propia vivienda o en la propia cercanía del sistema, y una fracción solar de 1 significaría que todo el consumo que nosotros tenemos está cubierto por el sistema fotovoltaico. Después nosotros hemos desarrollado una nueva variable que se llama fracción solar diurna, que es igualmente la energía que se autoconsume entre la energía que nosotros demandamos durante el día. Es decir, nosotros en la curva que tenemos podemos tener consumos por el día y por la noche. Obviamente los consumos por la noche, en casos contractuales 1 o 2, no podemos aprovecharla. Y entonces hemos creado esta variable donde la fracción solar solo se refiere a los consumos que nosotros tenemos durante el día. Ahí sí tenemos, el proyectista sí tiene la posibilidad de cubrir esos consumos aumentando la potencia. Los consumos por la noche, por mucho que aumentemos la potencia de una instalación fotovoltaica, nunca se van a cubrir. Una vez que tenemos desarrollado esos tres índices importantes, existe el factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento lo llamamos la potencia que hace que el índice de autoconsumo y el índice de autosuficiencia sean iguales. Ese factor de acoplamiento caracterizará nuestro sistema. Es decir, un factor de acoplamiento 1, donde el índice de autoconsumo, donde existe una potencia, donde el índice de autoconsumo y el índice de autosuficiencia sean 1, si existe esa potencia,
quiere decir que el sistema es óptimo para implantar un sistema de autoconsumo, ya que todos los consumos pueden, con una potencia determinada, todos los consumos pueden ser cubiertos por el sistema fotovoltaico y además no se pierde ninguna energía, es decir, toda la energía que generamos la consumimos ahí. Eso sería lo óptimo, pero eso no depende de la potencia que instalemos, sino depende de las diferentes curvas de generación, que la generación siempre será parecida, es decir, en torno a las 12 del mediodía, con mayor o menor irradiancia, y la curva de consumo. Si la curva de consumo, por ejemplo, en una industria es enteramente por la noche, el factor de acoplamiento siempre será cero. Por mucha potencia que instalemos, no será posible aprovecharnos de la radiación solar para cubrir esos consumos, ya que siempre tiene que haber simultaneidad entre el consumo y la generación. Siempre estamos hablando de casos 1 o 2, es decir, donde no podemos inyectar la energía en la red para recuperarla luego. Entonces nosotros, en este caso, hemos creado la potencia recomendada, que para nosotros la potencia recomendada es la potencia que hace que el índice de autoconsumo y la fracción solar diurna sean iguales. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de estudio real en una vivienda donde hemos instalado una potencia determinada, una potencia recomendada, que creo que recordar que era, un segundito, 1,2. Hicimos un estudio para diferentes potencias y simulamos lo que serían para esas potencias con la curva de consumo de esa vivienda, lo que serían los diferentes índices de autoconsumo, fracción diurna y fracción normal. Entonces lo que vemos es que al aumentar la potencia, al principio obviamente todos los índices son cero, al aumentar un poco la potencia, el índice de autoconsumo se eleva mucho. Esto es debido, claro, a que cuando la potencia es poca, la generación es muy poca y por lo tanto casi toda la energía se consume en la vivienda, porque la vivienda siempre va a tener unos pequeños consumos de stand-by o consumos parasitarios, siempre va a tener, entonces es muy difícil que con poca potencia la energía se inyectara en la red o se perdiera debido a los dispositivos de inyección cero. Pero a medida que aumentamos la potencia, el índice de autoconsumo ya va inevitablemente bajando. Es imposible que el índice de autoconsumo siga subiendo. Esta es una curva característica de casi todas las instalaciones, donde se ve que si que lo que queremos es un índice de autoconsumo óptimo, la potencia instalar siempre va a tener que ser bastante baja. Por otro lado, los índices de autosuficiencia obviamente van subiendo siempre, a mayor potencia, mayor índice de autosuficiencia porque generamos más, pero sin embargo hay una cierta potencia, que aquí está identificado sobre 3, que el índice de autoconsumo diurno o incluso el índice de autoconsumo total no aumenta. Esto es debido porque las curvas de generación y las curvas de consumo ya no se pueden acoplar más, por mucho que aumentemos la potencia, no van a cubrir ciertos consumos que se dan a ciertas horas donde hay radiación suficiente, y entonces a partir de esa potencia, como no podemos inyectar la red o que el precio de venta de red es menor que el que de compra, la potencia, poner más potencia fotovoltaica no sirve de prácticamente nada. Disminuimos el índice de autoconsumo y lo que hacemos es aumentar muy, muy levemente los índices de autoeficiencia. Entonces, para el método que nosotros hemos creado, el método que hace que el índice de autoconsumo sea igual al índice de la fracción diurna, que sería este punto de aquí, vemos que, ahora vamos a verlo, que el ahorro es bastante bueno. Nosotros recomendamos que se instale esta potencia de aquí. Para obtener esa potencia de aquí, obviamente hay que estimar ahora el consumo eléctrico de acuerdo con los datos de partida. Hay que obtener la irradiación en el plano generador y la hora de salida del sol. Y hay que igualar las expresiones que hacen C y D igual, es decir, lo que igualaríamos sería esta expresión con esta expresión y nos daría esta expresión algo compleja aquí, que básicamente es el consumo que se da en las horas del día entre la eficiencia del generador fotovoltaico, del sistema fotovoltaico, y la radiación que llega en el plano de inclinación del generador fotovoltaico. Si hacemos eso, que eso hay que hacerlo hora a hora, finalmente nos dará unas potencias mes a mes diferentes y la media de esa potencia es la que igualará S con D, que en este caso ha sido 1,2. Lo que vemos aquí es que la potencia que nosotros recomendamos prácticamente maximiza el ahorro. Con una potencia un poquito mayor se podría maximizar todavía más el ahorro. Esta curva de aquí es el ahorro, ¿no? Está por encima de los 4.000 euros en toda la vida de instalación. Se podría aumentar un poquito más, pero la incertidumbre que es intrínseca a todos los sistemas fotovoltaicos, sobre todo de irradiación,
nos demuestran o nos han hecho ver muchas veces que esa pequeña variación casi es insignificativa, ¿no? Entonces, sí, el periodo de retorno estaría, por supuesto, no es el más bajo, porque el más bajo es cuando no se instala nada, que es un periodo de retorno cero, pero sí estaría en un periodo de retorno de la instalación bastante bajo. Entonces, en un sistema de autoconsumo, que hemos visto, tiene el dimensionado muy importante porque, por ejemplo, aumentando la potencia, podemos irnos a que el periodo de retorno sea mucho más alto, pero es que el ahorro también es más bajo. Entonces, aquí se ve la importancia de un dimensionado adecuado. Obviamente, aunque este sistema se pueda hacer, por ejemplo, con una tabla Excel, presenta bastante complejidad, sobre todo a la hora de no confundirse con los datos. Pues para ello hay diferentes software. Uno de ellos es el que nos va a presentar a Sergio, que es el BWSelf, que puede presentar ahí varios escenarios y uno de los escenarios puede ser el de la potencia recomendada que nosotros damos. Entonces ahí en este software también se puede ver las curvas de ahorro y las curvas de periodo de retorno y se puede calcular el dimensionado correcto de la instalación. Siempre teniendo un presente esta curva donde que nos dice que el dimensionado es una de las cosas más importantes en una instalación fotovoltaica.